Estimados estudiantes, reciban el saludo cordial del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Federico Villarreal, CEPREVI, de parte del doctor Pedro Vázquez García, director de nuestro centro preuniversitario, de quien les habla el docente Jorge Vila Castillo, quien justamente va a hacer el repaso del curso de literatura de las unidades 11, 12 y 13. Nosotros ya hemos desarrollado en clase en su debido momento estas unidades, y al día de hoy vamos a desarrollar unidad por unidad, reforzando, retroalimentando justamente esos conocimientos. Y en la unidad 11 justamente vimos lo que es el vanguardismo peruano. Y cuando hablamos de vanguardismo, recordemos que el vanguardismo surge en Europa en el año de 1909, justamente se lleva a cabo a través del manifiesto sobre el futurismo, que lo plantea Filippo Tommaso Marinetti, y se da antes de la Primera Guerra Mundial, es decir, antes de 1914. Por eso justamente la fecha, 1909. Ahora en el Perú, porque justamente hablamos de vanguardismo peruano, en el Perú surgió en 1920, luego ya de la Primera Guerra Mundial, y por supuesto el mundo era un caos, había un nuevo estado de cosas, como se menciona muchas veces, la realidad que el hombre se enfrentaba era distinta, era un momento en el cual el hombre no entendía, ¿no? ¿Cómo es posible que ese hombre atente contra el propio hombre? Y eso vamos a manifestarlo a través de uno de los sismos justamente que vamos a mencionar más adelante, en el cual hay una preocupación ya por ese destino del hombre, ¿no? Cómo el hombre poco a poco se va a empezar a deshumanizar. Y eso lo plantea un expresionista justamente en una de sus obras más importantes llamada La Metamorfosis, que ustedes ya saben, estoy seguro, de quién estamos hablando. Ahora, el vanguardismo es un nombre genérico y es un conjunto de diversas tendencias artísticas, también llamadas literatura de vanguardia. Como mencionamos en un inicio, se lleva a cabo el manifiesto futurista, es decir, el primerismo y la vanguardia es el futurismo, que justamente surgió en Italia por Filippo Tommaso Marinetti, como mencionamos, y es un movimiento donde el arte y la belleza radica en la velocidad, en las máquinas, en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que justamente hacen posible ese desarrollo de la velocidad y de todo aquello que comprende una máquina. Ahora, otro sismo que tenemos que encontrar, por ejemplo, es el que se desarrolló en Dinamarca, en Alemania y sobre todo en Francia, donde encontramos a dos filósofos, literatos, políticos también, por supuesto, como Jean-Paul Sartre, quien justamente fue uno de los iniciadores, por así decirlo, en Francia, de este ismo de la vanguardia. Y bueno, fue nominado a Premio Nobel en 1964. ¿Sí? Sus obras más importantes son La náusea, donde justamente plantea la llamada filosofía de la angustia, y uno cuando tiene angustia, como una vez manifestábamos, creo, para vencer esa angustia uno tiene que tener un motivo. Y si no tiene ese motivo, va a poder salir de esa situación en la cual se encuentra, porque tiene por qué luchar, tiene con qué defenderse, por así decirlo, ¿no? Entonces le vas a dar un sentido a tu vida, y eso hace que ya no estés con esa angustia. Y eso se plantea justamente en aquella obra llamada La náusea. Otra de esas obras también que plantea Jean-Paul Sartre es El ser y la nada, también una tendencia más filosófica ya. Ahora, en general, lo que planteó Jean-Paul Sartre son ideas en base a lo que es la libertad y la responsabilidad, ¿no? Principios fundamentales que siempre el hombre debe tener, y eso radica en la existencia del ser humano, se menciona. El otro existencialista también encontramos ahí a Albert Camus, quien también es premio Nobel, 1957. Sus obras más importantes encontramos El extranjero y la otra obra, La peste, donde justamente el tema también se vincula a otro valor importante que el hombre debe desarrollar como parte de su existencia, muy aparte de la libertad y la responsabilidad que hemos mencionado de Jean-Paul Sartre. En La peste, Albert Camus plantea el tema de la solidaridad,
¿Cómo es posible, ¿no? Que nosotros vemos que una persona está enferma, ¿no? Por esa peste que azotaba justamente Europa en aquel entonces, y había gente que se inmolaba, se sacrificaba con tal de apoyar al prójimo, cumpliendo su deber, su papel como médico, como enfermera, y de una otra manera ahí se aprecia esa palabra llamada solidaridad, porque sabiendo que te puedes enfermar, apoyas, colaboras, participas, contribuyes y buscas la manera de que esa persona salga de esa situación en la cual se encuentra y, ¿por qué no, salvar la vida? Interesante obra que plantean los existencialistas. Luego encontramos otro ismo de la vanguardia, que en este caso se llama el surrealismo, que justamente surge en Francia, y quien lo plantea es André Breton, donde la belleza y el arte se desarrolla a través de la escritura automática, le dicen, porque es una especie de trance en el cual el escritor se va a desarrollar su escritura a través de los sueños, a través de sus deseos reprimidos, y eso lo va a plasmar en el momento menos esperado, ¿sí? Y se menciona que este ismo, llamado surrealismo, es el que impacta con fuerza en América Latina, ¿no? Con influencia del psicoanálisis que lo planteó Sigmund Freud, que justamente es el padre del psicoanálisis. Y cuando se mezclan ambos, se combinan ambos, por así decirlo, surge una serie de ideas grandiosas, ¿no? En el cual se plasma el arte en su mayor plenitud. Se menciona lírica, narrativa, ¿sí? Que justamente vamos a mencionar algunos autores en el transcurrir de este repaso. Otro ismo que también vamos a encontrar aquí es el llamado el expresionismo, que hace un momento les mencioné, que justamente surge en Alemania. En la narrativa encontramos a Franz Kafka, ¿sí? El que desarrolló la novela La Metamorfosis, de novelas como El Proceso, La Muralla China, Carta a mi padre. Y bueno, el expresionismo, el arte, la belleza, se encuentra en desarrollar una profunda sensibilidad. Y a partir de esa profunda sensibilidad voy a crear situaciones reales que a la vista de los demás es real, pero en realidad no lo son. Entonces se torna algo absurdo, ¿sí? Es como comentábamos en la obra La Metamorfosis, despertarte convertido en un insecto gigante. La gente a veces con tanta preocupación, tanta angustia, tanta incertidumbre, se acostaba y tenía el temor de despertarse tal vez un insecto gigante. Y eso porque nuestro amigo Frank Kafka en aquel entonces lo planteó, ¿no? En el llamado mundo kafkiano, que nosotros también hemos tal vez desarrollado en su momento, en otro unidad 5. Pero bueno, y aquí justamente se plantea eso, y en realidad nosotros sabemos que nadie se transforma, nadie se acuesta o se echa a dormir, como se dice, ¿no? Y se despierta convertido en insecto, ¿no? Es algo absurdo justamente, pero la preocupación, el momento, hacía que la persona tal vez cambie su forma de ser, tal vez a eso se refería Frank Kafka. Entonces es una novela muy interesante que hemos planteado ya, donde encontramos al protagonista de Gregorio Samsa. Ustedes vienen a recordar su hermana Grete, el padre que en este caso simbolizaba lo que era el autoritarismo, la madre y la sumisión, ¿sí? Y esa obra planteaba justamente el tema de la deshumanización. Y otras obras más de Frank Kafka, ya lo mencionamos, ya ahí está El Proceso, como ustedes pueden leer. América también está, ¿no? Entre otras obras que desarrolló Frank Kafka. Encontramos también aquí otro ismo llamado el cubismo, que justamente encontramos que surge en Francia y que tuvo un amplio desarrollo en España con Pablo Picasso, ¿sí? Y quien planteaba que el arte y la belleza se encontraba en las figuras geométricas, que todo lo que nos rodea, ¿sí? está justamente manifestado a través de figuras geométricas. Nuestro mismo cuerpo es una figura geométrica, menciona, ¿no? Algunos tenemos forma, otros, bueno, estamos un poco por la cuarentena, debe ser, ¿no? Bueno, en el caso de otro ismo que también encontramos es el dadaísmo,
que justamente surge en Suiza, pero lo desarrolló el rumano Tristán Tzara, donde la belleza radica en lo grotesco, en lo horrible, el arte es ruido, o mejor dicho, es un antiarte, ¿no? Y todo lo que es desorden para ellos es arte, todo lo que es caos es arte. Entonces plantea una situación distinta, ¿no? Por eso decíamos al inicio que el vanguardismo es un conjunto de diversas tendencias artísticas, diferentes formas de ver el arte. Y estos ismos se desarrollaron en Europa y por supuesto van a llegar al Perú. Otro ismo más que encontramos es el ultraísmo, que surge en España, y uno de sus representantes es Gerardo Diego, integrante de la generación del 27, que ustedes vienen a recordar, donde está Federico García Lorca, donde está el premio Nobel de esa generación, Vicente Aleixandre. Sí, bueno, y justamente el arte y la belleza para los ultraístas se encuentran en el desarrollo de la metáfora, una figura literaria de tropo, ¿sí? En el cual justamente se centra en que uno va a comparar, ¿no? Va a comparar, va a hacer comparaciones, por semejanza, ¿sí? Y también otro punto es la eliminación de la rima también que plantea este ultraísmo. Cuando encontremos ello dentro de ese arte, dentro de la escritura misma, vamos a encontrar que se desarrolló ultraísmo. Y ese ultraísmo se desarrolló justamente también lo desarrolló un argentino. Aquí encontramos a Jorge Luis Borges cuando estuvo por España en 1919. Él justamente tiene esa influencia, inclusive escribe una obra que se llama Fervor en Buenos Aires. Y luego ya como que se cansó de este ismo, de desarrollar este ismo, plagado de metáforas, de rimas, de una serie de actividades, más que todo en el aspecto lírico, y pasa luego al surrealismo, a desarrollar una escritura automática, una escritura plasmada de deseos, una escritura plasmada de anhelos, ¿no? de ideas que se vengan a la mente de un momento a otro. Entonces, eso es surrealismo y ese surrealismo es influenciado también en Jorge Luis Borges, luego que deja el ultraísmo. El otro ismo que encontramos también aquí es el llamado creacionismo. Justamente es el ismo, como decimos nosotros, originario de América, en cuyo representante es el chileno Vicente Huidobro. Su obra más importante, Altazor, y el arte y la belleza se encuentra en que van a desarrollar una totalidad lírica, independiente de toda forma de contexto, es decir, la creación autónoma. Aquí el poeta se cree un dios. El poeta es un dios, capaz de crear mundos, historias, y no solo el poeta, puede ser también un narrador también. Entonces, si encontramos esos ismos que hemos manifestado, y hay otros más también como el negrismo, y por supuesto, aquí en el Perú van a influenciar mucho estos ismos. El principal de ellos es el surrealismo, por ejemplo, aparte del futurismo, que también se desarrolló aquí en el Perú. Bueno, las principales características de este vanguardismo vamos a encontrar la búsqueda de la originalidad. Son originales, tratan de rechazar todo lo anterior, por eso habla de una ruptura con la tradición poética del pasado inmediato. Hay adopción de nuevos credos estéticos, hablábamos de los ismos justamente. Se da una experimentación en la técnica en el uso del lenguaje. Van utilizando nuevas técnicas en el uso del lenguaje, a veces inclusive van a jugar inclusive con la gramática, ¿sí? Por así decirlo. Hay una restricta libertad verbal. Aquí no hay un parámetro, no te van a encasillar. Aquí uno escribe como mejor le viene en gana, por así decirlo, ¿no? Como mejor le parezca, como mejor me sienta, como mejor quiera expresarme. Si me entiendes bien y si no, también, no hay problema. Entonces hay una libertad y una originalidad plena, ¿sí? Se relacionan las características una con otra. Y vemos también que hay una continuación en lo que es el fondo y la forma, y encontramos los famosos caligramas que ya hace un tiempo hemos hablado en un repaso de la unidad 15, donde se aprecia el poema a lo cerca, a lo cercano, por así decirlo, se lee el poema y a lo lejos se ve la imagen, ¿sí? Encontramos también lo que es la ruptura gramatical, ¿no? Y eso es producto de la tensión emocional. Hay un momento en el cual el escritor está
desarrollando su arte, y tal vez en ese momento recuerde esa situación que le ha tocado vivir, tal vez de tristeza, de dolor, y deja de hacerlo. Y cuando quiere retornar a continuar con lo que estaba queriendo desarrollar, ya perdió la hilación, ya, entonces se genera una ruptura gramatical, y eso es producto de la tensión emocional que a veces ocasiona. Ahora, y eso muchas veces genera un hermetismo en el contenido del mensaje, que puede ser a propósito, y es algo lógico, a veces queremos construir estructuras gramaticales que así nomás no me entiendan y que yo pueda entenderme. Algunos hacen eso, y otros lo hacen porque en realidad se da ese momento, ¿no? Y eso es lo que hablamos de la ruptura gramatical como efecto de la tensión emocional, que justamente va a desarrollar ese hermetismo en el contenido del mensaje. Vamos a mencionar representantes justamente de este vanguardismo peruano. Encontramos a Juan Pardo de Arriego, y ahí tenemos su imagen, por ejemplo, tal vez algunos no lo conocen, él es Juan Pardo de Arriego, autor de Himnos del Cielo, Polirritmo, Blanca Luz. Él desarrolló el istmo sobre el futurismo, ¿no? A él le llamaba mucho la atención el tema de la velocidad, de las máquinas, ¿no? El otro representante es Alberto Hidalgo, aquí lo tenemos. Él desarrolló la obra Panoplia Lírica, Química del Espíritu, o de Stanley, justamente una tendencia también un tanto marcada por la época, tal vez una tendencia socialista. Encontramos también aquí a Xavier Abril, estas imágenes de Xavier Abril, en las obras Difícil Trabajo, Taquicardia, El Descubrimiento del Alba, ¿sí? Obras importantes y autores representantes, mejor dicho, de nuestra vanguardia peruana, que hay que recordar. Otros representantes también aquí encontramos a Carlos Aquendo de Amat, muy conocido por sus 5 metros de poemas, ¿sí? Es uno de los poetas olvidados allá en España también, ¿sí? Y cuya tumba, bueno, fue destruida por un hecho fatídico, por así decirlo, ¿no? Durante la Guerra Civil Española, prácticamente el cementerio fue bombardeado, por así decirlo, y ahí se prendieron sus restos, ¿no? Bueno, el otro es Emilio Adolfo Westphalen, aquí está, lo tenemos aquí pensativo, él, con sus obras como Ínsulas Extrañas, Abolición de la Muerte, por ejemplo, ahí. Encontramos aquí a nuestro amigo Martín Adán. Martín Adán en realidad es un seudónimo, porque él se llama Rafael de la Fuente Benavides, y sus obras más importantes están La mano de Sacida, La rosa de la espinela, Travesía de Extramares, La casa de cartón. Esa obra, La casa de cartón, él prácticamente es una novela en la cual escribe cuando él era adolescente, tenía 16 años, ¿sí? Y bueno, da a conocer justamente aquellas casas que se encuentran en el balneario de Barranco, ¿no? Y hay anécdotas al respecto porque se menciona que él era muy allegado a aquel poeta simbolista peruano José María Eguren. Bueno, el otro también encontramos aquí es César Moro. En realidad se hace llamar así, pero él se llama Alfredo Quispe Sacín. Su obra más importante es La tortuga ecuestre. Ahí tenemos a los principales representantes de este vanguardismo peruano. Y por supuesto, tenemos que mencionar a nuestro amigo, a él sí lo conocen, lo han visto muchas veces, pensativo siempre, ¿sí? Inclusive su discípulo, siempre lo recuerdo, dice, con un reflejo de dolor, de tristeza en su rostro, y esas manos nudosas y frías, de un hombre que ha trabajado toda su vida, menciona, ¿no? Lo dijo Ciro Alegría, ¿no? Que fue justamente su alumno, su estudiante, mejor dicho, en el colegio, en el nivel primario. César Vallejo es conocido como el poeta metafísico, el poeta universal, y justamente su forma como le gustaba posar, por así decirlo, es conocido como el poeta de la triste figura. Y muchas veces también lo conocían como el cholo, o le decían el cholo. Era un hombre blanco, como se puede apreciar ahí, ¿sí? Y a pesar de eso, él siempre decía que era serrano, pues, ¿no? Soy de la sierra, soy peruano, soy cholo, decía, ¿no? No hay por qué sentirse menos. El comentario viene porque a veces la gente menosprecia, ¿no? Menosprecia, discrimina
y aquí todos somos peruanos, y como dice el mismo Vallejo, todos somos cholos, ¿no? Bueno, recordemos máximo representante del vanguardismo en el Perú, encontramos a César Vallejo. Él nació el 16 de marzo en Santiago de Chuco, de Libertad, Trujillo, en 1892. Él estudió en la Universidad de Trujillo, estudió, cursó en Lima estudios en la Universidad de San Marcos, justamente medicina se menciona, pero no continuó por cuestiones económicas y porque también tenía a su madre un poco delicada de salud y tenía que regresar a Trujillo a trabajar, porque él trabajaba como docente, estudió lo que es la carrera de letras, y justamente eso lo llevó al campo de la docencia. Y él era docente allá en Trujillo y tenía que trabajar, ¿no? Trabajar en Trujillo y estudiar aquí en Lima, ¿no? Entonces era muy, muy tedioso, la misma situación económica que costaba, ¿no? El venir a Lima a estudiar una carrera como medicina en San Marcos, ¿no? Y todo eso se complicó, ¿no? Y aparte también se menciona que él tenía un amor allá, una muchachita, ¿no? Llamada María Sandoval, se menciona, y que él luego la va a hacer conocer con el nombre de Rita, ¿no? En uno de los poemas que vamos a mencionar luego, que se llama Edith de Muerto. Bueno, en 1920 fue involucrado sin razón alguna en un episodio sangriento, estuvo recluido 112 días, ¿sí?, en prisión, y justamente en ese momento de estar en prisión es donde él escribe, o ya había escrito antes ya, pero continúa escribiendo justamente esa obra que se va a llamar Trilce, pero antes de llamarse Trilce tuvo otro nombre, que se llamaba Cráneos de Bronce, ¿no?, que luego fue publicada en 1922 con ese nombre de Trilce. Y hay varias anécdotas respecto al nombre de Trilce. Se menciona que una de ellas es triste y dulce, menciona muchos, ¿no? Otros indican que cuando preguntan a Vallejo mismo qué significa Trilce, él dice no significa nada, solamente es un momento en el cual me pidieron para poder corregir mis escritos tener 3 soles de oro, y no tenía 3 soles de oro, y salí del lugar balbuceando esa palabra 3 soles, 3 soles, 3, y salió Trilce. Entonces, es lo que él plantea en base a su obra llamada Trilce. Bueno, justamente mencionando esto, eso fue en 1920. Ahora, anteriormente a 1920, recordemos que en 1918 él publica una de sus obras importantes llamada Los Heraldos Negros, una tendencia modernista, que más adelante vamos a manifestar también, sino, haciendo una acotación ahí a esa diapositiva que estamos colocando, perdón, ahí, ¿sí? Vallejo, recordemos, formó parte de un grupo, ¿no?, el Grupo Norte, antes se llamaba la Bohemia de Trujillo, ¿no? Pero luego Grupo Norte, justamente quien le va a tender la mano, lo va a apoyar, va a colaborar con él, de su amigo, Antenor Orrego, que es director inclusive del diario del mismo nombre, ¿no?, Norte, que fue fundado en 1922 y que le va a dar la oportunidad a Vallejo de poder, como se dice, reinsertarse en la sociedad, porque después está en prisión y está marcado y estar mal visto, por así decirlo. Trataban de darle una oportunidad a Vallejo. Lo particular de esto es que Vallejo, cuando él sale de prisión, le dicen que su caso estaba abierto y en cualquier momento podía regresar a prisión. Entonces él tenía el temor y decía, nunca más vuelvo a esa prisión. Es el peor momento que me ha tocado vivir, y él no quería regresar. Después de la muerte de su madre en 1918, ¿sí?, el peor momento que le tocó vivir fue en prisión justamente, y él no quería volver a vivir ello. Por ese motivo es que en 1923, ya recaudando lo que había logrado, por así decirlo, ganar en los premios, vender sus obras, se embarcó a Europa. Y allá en Europa, por supuesto, la vida es distinta, es cara, y va muchas veces a pasar penurias económicas, ¿sí? Y bueno, va a vivir de las colaboraciones en diarios y revistas que él va a desarrollar allá en el viejo continente, como le dicen. Pero ya siempre uno, bueno, él va a empezar a relacionarse, va a empezar a sobresalir por su mismo arte que desarrollaba como poeta, como redactor, como traductor inclusive,
y va a conocer a una persona que lo va a apoyar mucho, ¿no? Que más adelante va a ser su esposa, que se llama Georgette Philippa. Y eso, se menciona una fecha, ¿no? Que es 1929, justamente cuando va a formalizar ese compromiso con ella, ¿no? Bueno, su madre se oponía de Georgette, eso recordemos también nosotros, ¿sí? Y bueno, a la muerte de la madre Georgette, recién deciden formalizar, ¿no? Y comienzan a iniciar viajes por varios países de Europa, entre ellos se van a Rusia justamente en 1931, y en ese año él va a impregnarse, va a tener la influencia de esa corriente filosófica, ideológica, económica en algunos aspectos también, ¿no? Como es el socialismo, y se va a interesar por esas ideas. Bueno, él regresa a París y él quiere fundar su partido socialista en París. Imagínense un americano, peruano, queriendo fundar un partido político con una ideología distinta, ¿no? Y bueno, no se lo van a permitir, le van a decir que tiene que irse del país. Y bueno, para su buena suerte estaba casado con Georgette, por así decirlo, buena suerte, ¿no? Porque no van a poder extraditarlo, porque si él colocaba un pie aquí en el Perú, iba a prisión. Eso le dijeron desde el primer día que salió. Le dijeron, tú regresas al Perú y vas preso. Y él no quería por eso. Entonces comienzan a viajar a otros países de Europa, y bueno, en 1936 van a llegar a España. Y en España justamente coincide su llegada con el desarrollo de esa guerra civil española. Y él presencia esa guerra civil española, y él escribe ahí un poemario, lo escribe, pero no lo publica, lo escribe, ¿sí? Ya es publicado luego de manera póstuma. Bueno, y Vallejo en 1937 va, como se dice, va a escribir uno de sus últimas obras en teatro, ¿no? La Piedra Cansada, en 1937, justamente cuando estaba enfermo, porque él se va a enfermar de lo que es el paludismo, la malaria, que le llaman la fiebre amarilla. Le rebrota esa enfermedad y él regresa a París, y en París, como él dijo una vez, ¿no? Moriré en París en aguacero un jueves de otoño, de cual ya tenía recuerdo, menciona él, ¿no? Pero no fue jueves el día que falleció, sino él muere en París un viernes santo, un viernes 15 de abril de 1938. Es decir, por un día, ¿no? Por un día él casi predijo su muerte. Y bueno, César Vallejo, recordemos sus temas que él desarrolló, sus temas están vinculados al sentimiento de orfandad, la nostalgia por la niñez, el sentido del tiempo, la idea de muerte, el amor, el recuerdo de la familia, la preocupación por el destino del hombre. Es algo que a todos aquellos que han desarrollado su arte a partir del siglo XX hacia adelante, ya la preocupación por el destino del hombre era uno de los temas principales, ¿no? El causante de que todo su mundo se deteriore, se termine, va a ser el mismo hombre, se menciona. Y creo que lo estamos pasando, lo estamos viviendo. Interesante lo que ellos planteaban en el siglo XX, imagínense, estamos en el siglo XXI, y qué cosas se ven ahora, qué cosas se verán más adelante. Bueno, las obras de César Vallejo, recordemos, en ensayo, por ejemplo, Rusia 1931, encontramos Contra el secreto profesional, El arte y la revolución, son obras de esa tendencia socialista que él va a tener. Porque recordemos que Vallejo tiene 3 etapas, ya hemos mencionado ya. Sin embargo, aquí una etapa importante es justamente la de Rusia en 1931, Contra el secreto profesional, El arte y la revolución. En teatro encontramos Los hermanos Colacho, Lockout, La piedra cansada, justamente La piedra cansada, que está ambientada en la época incaica. Es el teatro. En narrativa encontramos novelas como Flama Salvaje, El Tungsteno, y El Tungsteno justamente es una novela donde realiza una protesta contra el abuso de las transnacionales mineras en la mina de Quivilca, Cusco. Cuando recordamos nosotros, cuando hablamos del tungsteno, justamente es cuando él llegó a ser administrador, justamente porque su padre le ofreció ese trabajo, ese apoyo,
y él llegó a desarrollar la administración de esa mina. Y él ahí presencia los abusos con los cuales son sometidos justamente los campesinos, como sacados del campo y llevados a la mina a ser explotados. Y él denuncia eso. Entonces, esa novela plasma esa situación. En cuento encontramos escalas melografiadas, un conjunto de relatos, un conjunto de cuentos, ¿sí? Y el cuento póstumo que todos recordamos siempre es Paco Yunque, donde se ve el tema de la desigualdad social, y hay una denuncia justamente en ese ámbito, ¿no? Por el abuso de los ricos hacia los pobres, y se ve como el niño rico abusa, por así decirlo, ¿no? Se aprovecha de la inocencia del niño cuya madre trabajaba para los patrones, por así decirlo, que eran los padres ricos de este niño llamado Humberto Grive. Y bueno, Paco Yunque es el que sufre justamente esos abusos, esos maltratos, inclusive el profesor que tenía que poner un cierto orden, no podía hacerlo porque tenía el temor de perder su trabajo, ¿no? Y muchas veces lo que hacía Humberto Grive era darle, como se dice, quitarle la prueba o quitarle las tareas y se las ofrecía, ¿no? Se las ofrecía o se las daba al profesor como haciendo pensar que eran suyas. Bueno, luego encontramos en la lírica justamente, hemos mencionado sus etapas, y en la lírica también vemos estas etapas de César Vallejo, ¿no? Encontramos en Los Heraldos Negros, por ejemplo, esa tendencia modernista, compuesto por 69 poemas, ¿sí? El primer poema lleva justamente por título el mismo título del poemario, Los Heraldos Negros, ¿sí? Otros poemas, encontramos Idilio Muerto, donde recuerda justo a María Sandoval, que la conocemos como Rita aquí. Encontramos aquí también otro poema, Los Dotados Eternos, dedicado a Manuel González Prada. Encontramos ese poema clásico donde dice: yo nací el día en que Dios estuvo enfermo, que se llama Espergesia, que también forma parte de Los Heraldos Negros. Ese es de tendencia modernista, se dio en 1918 la publicación de ese poemario. Y Trilce, en 1922, de una tendencia vanguardista, compuesto por 77 poemas enumerados en romano, todos los poemas por si acaso, y lo que tenemos que recordar aquí, el poema que tenemos que recordar aquí es el poema 28, ¿sí? Donde nos plantea el sentimiento de orfandad, la ausencia de la madre, del padre, ¿no? Sobre todo el padre, bueno, la madre ya ha fallecido ya de César Vallejo y siempre recuerda cuando estuvo en prisión él, que nadie de su familia fue a verlo, ¿no? Más que sus amistades, incluidas Antenor Rego. Bueno, y luego encontramos de una tendencia socialista el poemario de los poemas humanos, compuesto por 91 poemas, sin título, por así decirlo. Recordar el poema Piedra Negra sobre una piedra blanca, donde presagia su muerte. Otro poema también hay es Altura y Pelos, y el otro poema Los Nueve Monstruos, ¿sí? Bueno, cuando decimos sin título, porque en realidad estos 91 poemas no iban a tener título, ¿no? Estaban poemas sueltos, ¿sí? Y inclusive por ahí menciona un escritor crítico literario, menciona de que le iban a llamar Nómina de Huesos, pero en realidad Georgette Philippard descarta eso y Georgette, junto con Raúl Porras Barnechea, deciden colocarle poemas humanos porque fue una de las palabras, fueron las palabras que encontró Georgette en sus escritos de César Vallejo. Y encontró estos poemas y dijo, seguro César Vallejo, que era su esposo, ha querido colocarle a estos poemas este título. Y por eso se llaman poemas humanos a estos 91 poemas que lo conforman, ¿no? Por si acaso si dice la palabra sin título ahí, pues, ¿no? Bueno, otro poemario también póstumo, al igual que poemas humanos, porque es póstumo también, impregnado de socialismo, es España parte en este cáliz, que comprende 15 poemas y están inspirados en la Guerra Civil Española. Y hay que recordar ahí el poema número 12, llamado Masa, donde justamente la solidaridad vence a la muerte. Y si no recordemos, pues ahí el cadáver estaba muriendo. Y de repente vio a uno, vio 1000, 500.000, vio a muchos hombres, vio al primer hombre, se acercó, lo abrazó y se echó a andar, menciona, ¿no? Así un resumen de todo lo que plantea César Vallejo en el poema Masa.
Aquí encontramos este poema, Los Heraldos Negros, que es el primer poema del poemario Los Heraldos Negros, donde menciona: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se me posara en el alma, yo no sé. Interesante poema, les invito a leer, ¿sí? Ya ustedes recuerden que siempre hay que interiorizar la poesía, hay que sentir un poco lo que el poeta quería expresar con esas palabras, con ese sentimiento, ¿sí? Aquí tenemos el poema 28 de Trilce, que también se los estoy dejando para que ustedes puedan leerlo y recordarlo, ¿sí? Encontramos también aquí piedra negra sobre una piedra blanca, donde presagia su muerte. Justamente él menciona ahí, ¿no? Moriré en París con aguacero, un día el cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves como es hoy de otoño. Y jueves será, porque hoy jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. Y continúa. Piedra negra sobre una piedra blanca forma parte de poemas humanos. Encontramos también Masa, justamente aquí, al fin de la batalla y muerte del combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto, pero el cadáver ahí sigue muriendo. Y aquí se le volvieron millones de individuos como un juego común, queda entre manos, pero el cadáver ahí sigue muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver, triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Masa es el poema 12 y forma parte de España, aparta de mí este cáliz, comprende 15 poemas en total. Y bueno, acá encontramos el hilo muerto, donde justamente recuerda a María Sandoval, ¿sí? Y en el cual dice, ¿no? ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. El hilo muerto forma parte de los heraldos negros, ¿sí? Bueno, hasta ahí hemos visto la unidad 11, el repaso de la unidad 11, lo que es vanguardismo peruano. A continuación vamos a desarrollar la unidad 12 y vamos a ver lo que es indigenismo. Y bueno, el indigenismo, recordemos, es una corriente literaria que se manifiesta en la década de los 20, 1920, y la influencia viene a ser las características del realismo, es decir, de un planteamiento objetivo, planteamiento político, ideológico, con crítica justamente a lo que sucedía en aquel entonces, que era la discriminación, la marginación, el maltrato al indígena. El realismo va a buscar la reivindicación social de ese ser humano, ¿sí? Y por supuesto también la influencia en las formas y el espíritu de rebeldía del vanguardismo. Una cuestión literaria ya, ¿no? La presencia del llamado, que vamos a mencionar más adelante, seguro también como influencia del vanguardismo, el monólogo interior, el flashback, múltiples puntos de vista, ¿sí? Los temas novedosos, que es la lucha por las tierras, por ejemplo, que se aprecia también aquí. Y bueno, las realidades que se vive, el choque cultural que hay, todo eso también es parte de ese espíritu de rebeldía del vanguardismo, ¿sí? Mostrarnos temas novedosos, ¿no? Originales. Bueno, y lo que busca este indigenismo es justamente describir y criticar la marginación social de ese indígena. Y lo que busca es reivindicar al indígena. Como se dice ahí, el indigenismo exalta la figura del indio y sus valores y protesta por su situación en la cual se encuentra postergada. Bueno, se expresó principalmente a través de la narrativa, de sus especies cuento, novela, en lo expositivo a través del ensayo, en lo lírico, bueno, la poesía. Y recordemos que el campesino aquí, el indígena, es el personaje que simboliza un pueblo, una tradición, un espíritu. Es lo más importante de la idiosincrasia de un país, ¿no? Porque nosotros no vamos a encontrar que nuestra cultura está en la costa, nuestra cultura, nuestro seno cultural, nuestra influencia cultural está en la sierra, está en los Andes, como se dice también. Entonces, lo andino nos representa a nosotros como peruanos y no podemos nosotros marginarlo, ni discriminarlo, ni dejarlo de lado.
Y bueno, por ese motivo se menciona que somos un pueblo, una tradición y un espíritu. No voy a decir raza, y no he colocado la palabra raza, ya saben, porque solamente somos una raza y es la raza humana. Aquí no hay color de piel, no hay cuestión social o económica, es la raza humana y todos merecemos el mismo respeto, el mismo valor. Y bueno, los precursores que van a desarrollar justamente este indigenismo, precursores antes, ¿sí? Son Mariano Melgar, que lo desarrolló, muchos mencionan a través del yarabí, ¿no? Porque la estructura lírica del yarabí, que está compuesto por el jarawi y componentes del español, ¿no? Pero Mariano Melgar, para mí, va más allá del yarabí, ¿no? Es de lo lírico, mejor dicho, es a través de las fábulas. Es cierto, él no denuncia, él describe la situación que pasaba en indígena, pero lo hace en sus fábulas. Y ahí está como su aporte a ese indigenismo, aparte del yarabí, aparte del yarabí. ¿Sí? Y Clorinda Mato de Turner, ni hablar, pues una mujer cusqueña que de antemano luchó contra la clase alta de aquel entonces, siendo ella integrante de esa clase alta inclusive, ¿sí? ¿Por qué no mencionarlo así? Y defendía al indígena y lo plasma en su novela Ave sin nido, ¿sí? Bueno, importante también eh, representante de literatura de realismo peruano. Y por supuesto, Manuel González Prada, quien es uno de los luchadores que va, digamos, más fervorosamente va a enfrentarse contra la discriminación del indígena y va a buscar esa reivindicación social y lo plasma en su discurso del Politeama, que forma parte de Páginas Libres. Y eso hemos visto también en una unidad anterior también. Y a él si lo conocen tal vez, nunca lo han visto, ¿no? Es un traje sin igual, particular, ¿no? Él es Enrique López Albújar, ¿no? Conocido como Sansón Carrasco o León Cobos, un personaje también de la época, ¿no? Sansón Carrasco, recordemos, era un personaje de una novela, de la novela más importante del siglo de oro español, del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Sí? Sansón Carrasco le mostró la realidad, mejor dicho, al Quijote en un duelo. Le gana cuando se disfraza del caballero de la Blanca Luna. Claro, antes perdió como el caballero de los espejos y luego se disfraza como la Blanca Luna y le gana al Quijote. Y el Quijote por eso recobra la cordura. Y así el Quijote regresa a su realidad, ¿no? Entonces, por eso le decía a Enrique López Albújar Sansón Carrasco, porque Enrique López Albújar te muestra esa realidad en la cual se encuentra el indígena. Muchos lo acogen, lo protegen el indígena y dicen, pobrecito, ¿no? Lo maltratan, lo explotan, lo marginan, lo discriminan, pero ¿por qué él se comporta de esa manera? O sea, ¿por qué lo explotan? ¿Por qué? Y él va a tratar de mostrarnos de que ese indígena pasa por todo eso y él quiere de una otra manera expresar también lo que siente, es un ser humano, entonces expresa también su cólera, su ira, su violencia también, y eso también nos muestra Enrique López Albújar, y a él no se lo contaron, él lo vivió, y eso justamente vamos a ver a continuación. Recordemos que él es iniciador de ese indigenismo peruano, Enrique López Albújar. En realidad, él nace en Chiclayo, ¿no? Pero se va a Piura a vivir y él dice por eso que es piurano. Y él nació en 1872, ¿sí? Y va a morir en Lima en 1966. Bueno, abogado de profesión, llegó a ser juez de paz y va a vivir, va a vivenciar todos esos hechos como abogado y luego como juez. ¿Sí? En su labor de juez, el viaje conoce gran parte de nuestro país. Sus obras mayormente están centradas en la ciudad de Huánuco, ¿sí? Y bueno, vamos a ver nosotros que los personajes, el personaje más importante para él es el indígena, es el indígena. Y la obra iniciadora justamente de este indigenismo en el Perú es su obra de él, que se llama Cuentos Andinos, publicado en 1920, ese año, justamente el año en el cual el vanguardismo surgió en el Perú. Por eso la influencia también del vanguardismo en este indigenismo. Y yo siempre les digo, ¿no? Cualquier movimiento, corriente, generación
que se desarrolle del siglo XX hacia adelante tiene influencia del vanguardismo. Y si es en poesía, con sus características. Si es en narrativa, con sus características. Eso también lo hemos mencionado en clase. Bueno, López Albújar, recordemos, él coloca al indígena como personaje principal, ¿sí? Y ya les mencioné, no lo hace de una manera paternalista, sino de manera objetiva, resaltando sus virtudes, sus valores y sus vicios, sus defectos. ¿Sí? Eso nos plantea Enrique López Albújar. Y bueno, recordemos nosotros que él inclusive lo ve desde un punto de vista psicológico, ¿sí? El personaje del actuar, de su comportamiento de este indígena, ¿no? Cómo reacciona ante el maltrato del patrón o ante la burla de su homólogo, de también su compañero indígena, ¿no? Entonces, toda esa situación él la va a plasmar en sus cuentos andinos, Vida y Costumbres Indígenas, que justamente se publica en 1920. Uno de sus cuentos más importantes se llama Ushanan Hampi, que significa el último remedio, el linchamiento social, por así decirlo. El campeón de la muerte, La zorrilla del piojo, Cachorro de tigre, son varios cuentos que forman parte de Cuentos Andinos, obra iniciadora de este indigenismo peruano, de Enrique López Albújar. Encontramos también otro conjunto de cuentos, pero ya situado más que todo en la urbe, ¿no? Y encontramos Las caridades de la señora Tordoya, ¿sí? Es otro también libro de cuentos, pero más que todo ya en la ciudad, cómo el indígena se desarrolla en la ciudad. Bueno, luego de eso vamos a ver sus novelas, El hechizo Toma Quichua, y la novela catalogada como la primera novela negrista, la primera novela negra del Perú, que fue ambientada fuera de la ciudad de Piura, en una fábrica de jabones, justamente, cuyo dueño era Juan Francisco de los Ríos y Zúñiga. Y la hija era la niña, bueno, se llamaba María Luz. Y había un esclavo ahí que ella justamente se había enamorado de él, que se llamaba José Manuel, que era el padrillo, ¿sí? Y unas esclavas que mencionamos ahí, en este caso, es Casilda y Rita, por ejemplo, ¿no? Casilda cuidaba a María Luz, era como su nana, era una negra esclava que la va a cuidar y la va a guiar en la fábrica, su estancia en la fábrica, pero también va a consentirla porque María Luz es una señorita caprichosa, ¿no? Que quiere que cumplan sus deseos. Y su deseo de ella es estar con José Manuel. Que al final se lleva a cabo, hay una relación que tiene con José Manuel y producto de eso sale gestando, y ahí el padre se entera de ello y decide, bueno, acabar con la vida de José Manuel, ¿sí? Lo hemos comentado en clases, supongo que los profesores también lo han hecho, ¿ya? ¿Sí? El tema, uno de los temas que se plantea ahí es la esclavitud a la que eran sometidos justamente los esclavos negros, entre ellos el aspecto de coger a un negro entre todos ellos y aparearlo con las más negras para que tengan el mismo biotipo los hijos de estas negras esclavas, ¿sí? Y bueno, otro punto también es, como menciono ahí en la parte inferior, la pasión amorosa puede sobrepasar las barreras de las diferencias sociales y raciales, ¿sí? Bueno, esas son las novelas que desarrolló nuestro amigo Enrique López Albújar. El hechizo Toma Quichua y Matalache, la novela más conocida y popular de este escritor peruano. Bueno, aquí encontramos a otro, él es Ciro Alegría Bazán. Cuando hablamos de Ciro Alegría, mencionamos que él desarrolló la corriente indigenista del norte, ¿sí? Él nació en Quilca, Huamachuco, en 1909 y falleció en Lima en 1967. Él estudió en el Colegio de San Juan. Justamente dijimos ahí que él fue estudiante, alumno de César Vallejo, y escribió sobre él en su libro de memorias, donde dice: aún recuerdo la sensación que me produjo su mano fría, grande y nudosa, apretando mi pequeña mano tímida y huidiza debido al azoro. Nunca había visto un hombre que pareciera más triste. Su dolor era a la vez una secreta y ostensible condición que terminó por contagiarme. Transmitía su dolor en su rostro César Vallejo. Hace un momento mencionamos y hablamos de él, que por eso le decían también el poeta de la triste figura.
Bueno, nuestro amigo Ciro Alegría hizo incursiones en el periodismo, en los diarios del norte, la industria de Trujillo, donde también hizo su aporte en el diario del norte César Vallejo, ¿no? En su momento. Nuestro amigo Ciro Alegría intervino en actividades políticas, él era partidario aprista, de los mejores, ¿sí? Y siempre en defensa de los indígenas y de las clases sociales más explotadas. Y por ese motivo, por su militancia aprista, el presidente de aquel entonces, ¿sí?, va a perseguirlo y va a conseguir que se vaya desterrado a Chile. Y en Chile continúa su carrera literaria. Él, por supuesto, nadie pues quiere irse de su país menos perseguido de esa manera. Pero llega a Chile y le dicen, bueno, acá él dice, no, tengo que desarrollarme literariamente porque es lo que se hace, ¿no? Y comienza a escribir en algunos diarios, revistas como Panorama, Crónica Social, Palabras, publica sus cuentos inclusive, pero le dicen, cuando vas a publicar tus obras, publicas como chileno. Y él dice, ni modo, no me queda otra, tengo que hacerlo. Por eso algunas obras de él aparecen con editorial chilena. Y no es que sea chileno, no es que haya un Ciro Alegría chileno, así como muchas cosas, ¿no? Nos han querido quitar y bueno, es nuestro, ¿no? Pero lo hizo por necesidad más que todo. Eso es una anécdota al respecto, ¿no? Bueno, escribió su primera novela, como recordamos, en Chile, y la publicó en Chile, La Serpiente de Oro, ¿sí?, en 1935, y con ella obtiene un premio, el premio Nacimiento. En el 36 él se enferma de tuberculosis, estuvo 2 años prácticamente en sanatorio tratando como se dice, no curarse, pero por lo menos mermar esa enfermedad, ¿no? Y se va a restablecer y luego ya concluye su novela, y su novela que escribe en ese periodo de enfermedad se llama Los Perros Hambrientos, ¿no?, con el que obtiene el segundo puesto, y ese segundo puesto lo obtiene en un concurso que lo promovió una editorial llamada Zig Zag. Bueno, y después de ello, de estar en Chile, ya él quería irse de Chile, y así como Vallejo, él llamaba a Perú y decía, oye, ¿puedo regresar? Porque de verdad que quiero regresar a mi país, ahí están mis oportunidades, ahí está mi vida. Y así la alegría le van a decir, bueno, todavía tu caso sigue abierto, pero estamos viendo la forma de que ya algo similar le pasó a Vallejo, ¿no? Pues Vallejo nunca regresó, sus restos están hasta ahora en París, en Francia. Bueno, Francia, ¿no? Ahora, él luego de eso deja Chile y se va a Estados Unidos. Él estuvo por Puerto Rico, por Cuba, Estados Unidos, y en Estados Unidos va a publicar su novela El mundo es ancho ajeno, inclusive gana un premio. El premio otorgado por la editorial neoyorquina Farrar and Reinhardt Company en 1941. Bueno, y después de 23 años de exilio, ¿sí?, finalmente regresa al Perú, ¿sí?, en 1957. Al su retorno, él publica un libro de cuentos llamado Duelo de Caballeros, que justamente vamos a mencionar más adelante, ¿sí? Y bueno, también ocupó algunos cargos, como fue miembro de la Academia Peruana de la Lengua en el 60, y su último cargo que obtuvo fue presidente de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas. Sus obras, justamente en cuentos, mencioné, Duelo de Caballeros, publicado en su retorno al Perú, por si acaso. Otra, La Ofrenda de Piedra, Calixto Garmendia, que fue publicada ahí en Chile. ¿Sí? Memorias, libro de memorias, Mucha Suerte con Harto Palo. Es un libro de memorias póstumo, ¿sí?, donde hay escritos periodísticos, autobiográficos. ¿Sí? Mencionar también novelas como La Serpiente de Oro, justamente su novela que mencionamos, publicada en 1935 en Chile, premio Nacimiento, y fue una novela en la cual nos muestra, nos da a conocer las actividades que se llevan a cabo por los pobladores de Calemar, un pueblo llamado Calemar, en el río Marañón, en la extracción del oro. ¿Sí? Una actividad que desarrollaban justamente, como él decía, los cholos del pueblo de Calemar, ¿no? Y eso se plasma en la novela La Serpiente de Oro, que en su momento mencionamos. Otra novela también mencionamos Los Perros Hambrientos, en 1936, 38, que lo llegó a publicar después de sus 2 años de enfermedad que estuvo en el 36, ¿no? Y nos habla de la Sierra Norte, justamente, ¿no? Y ahí se aprecia la sequía, ¿no?, en la Sierra Norte de nuestro país, y vemos que comprende la manera como los campesinos llevan su vida, ¿no?
Y no solo la de ellos, sino también los animales. Y peor cuando están en esa situación de sequía, no hay que comer, la hambruna, ¿no? Y bueno, se da en esta novela, Los Perros Hambrientos, se menciona los perros como Sambo, Huanca, que se ven en una situación en la cual al final uno de ellos, bueno, es malherido y muere, y muerto ya un tiempo, sus crías, ¿no?, van a comérselo, ¿no? Entonces ahí por eso el nombre de Los Perros Hambrientos, y es literal el título. Y todo vuelve a normalidad cuando empieza a llover otra vez, ¿no? Entonces ahí les he dejado un pequeño, ¿no?, una pequeña sinopsis ahí de Los Perros Hambrientos, ¿sí? Inclusive el nombre de los perros, que son Sambo y Huanca, también están los nombres ahí, ¿no? Y hay otras novelas que son póstumas inconclusas, como Lázaro, el dilema de Kraus, también están ahí. Y la novela más importante, que la publicó en Nueva York, en Estados Unidos, y que obtuvo un premio en Nueva York, ¿no?, El mundo de Sancho Ajeno, que también se desarrolla en la sierra norte de nuestro país. Y el tema ahí es la lucha por las tierras, por si acaso, ¿ya? Acá no hay el tema de explotación porque no se dejaron explotar. Los alcaldes no dejaron explotar a su pueblo. El pueblo se llamó Rumi en un inicio y luego se llama Yanañahui. Pero son los mismos pobladores de Rumi, por si acaso, sino que se mudan y van a fundar otro lugar, por así decirlo, con otro nombre llamado Yanañahui, que también está al final de esta pequeña sinopsis que he desarrollado en esta diapositiva. Justamente el gamonal, el abusivo, hacendado, se llama don Álvaro Amenábar. Encontramos al primer alcalde del pueblo de Rumi, que se llama Rosendo Maki, ustedes estoy seguro se recuerdan. Encontramos al abogado Tinterillo, me dicen también, de Rumi, que es sobornado al final por don Álvaro Amenábar. Bismarck Ruiz se llama él debió apoyar a los comuneros de Rumi, sin embargo, por la influencia económica, la corrupción, por así decirlo, de parte de don Álvaro Amenábar, ese hacendado abusivo, terminas favoreciéndolo a él y no a los comuneros del pueblo, ¿no? Encontramos a Alfredo Vázquez, un bandolero de la región, ¿no?, del pueblo de Rumi, pero luego se une para hacerle frente a este hacendado abusivo, pero bueno, no va a ser de mucha importancia porque al final también muere. Y encontramos al último alcalde de esta comunidad, antes Rumi, ahora Yanañahui, que el último alcalde, como muchos mencionan a veces, se llama Benito Castro, ¿sí? Bueno, hasta ahí encontramos a nuestro amigo Ciro Alegría. Ahora nos vamos a ver a nuestro amigo José María Arguedas, conocido como el escritor etnólogo, ¿sí? Vamos a unos datos más. Él desarrolló la corriente indigenista del sur, y recordemos que es el máximo representante del indigenismo peruano, ¿sí? José María Arguedas, él nace en Andahuaylas en 1911 y fallece en Lima en 1969. Es cierto, atenta contra su vida, ¿sí? Y 4 días de agonía, él fallece. Él decía que era hechura de su madrastra, ¿no? Él dice, soy hechura de mi madrastra. Mi madre murió cuando tenía 2 años y medio y su padre se casó por segunda vez con una mujer que tenía 3 hijos y era dueña casi la mitad de un pueblo. Tenía mucha servidumbre indígena y a todos nos trataba con menosprecio, ¿no? Y no solo menosprecio, sino también maltrato, ¿sí? Y ella no sabía pues de la importancia, por así decirlo, porque era ignorante tal vez, ¿no?, de lo que simbolizaba el indígena para nosotros como país, ¿no? Entonces, como sociedad, mejor dicho, ¿no? Porque recordemos que al inicio dijimos que era el símbolo, ¿no?, el símbolo del pueblo. Bueno, eso es lo que menciona José María Arguedas, ¿no? Dice, y la madrastra tenía tanto desprecio y rencor como a los indios, también la tenía él, ¿no? Y ella, mejor dicho, lo hacía convivir, justamente, ¿no? En la cocina, dormía con ellos, comía con ellos, y así estuvo muchos años. Por eso él dice que ahí nace, dice, su amor y su dedicación por la cultura indígena, ¿sí? Él recibía amor a manos llenas, más de las indias que de los indios, claro, pero él sintió el verdadero amor ahí.
no en el amor por parte del padre, porque el padre era un abogado itinerante, viajaba constantemente, y solo cuando el padre regresaba a la casa, lo trataban de lo mejor. Cuando se iba, otra vez volvía a su realidad, por así decirlo, José María Arguedas, al desprecio, a la discriminación, al maltrato. Bueno, y sus obras de José María Arguedas justamente se van a nutrir de los campesinos, artesanos, de los músicos, de los artistas populares como los dotantes de tijeras. Bueno, él mencionaba que participaba de las faenas justamente y de los trabajos arduos que tenían en el día a día los indígenas, ¿no? Y en esas vivencias donde él también desarrolla su otra lengua, ¿no? Que es el quechua. Aparte de español, también desarrolló el quechua. Bueno, recordemos que en 1931 él ingresa a San Marcos, donde estudia literatura. En el 37 él encabeza una protesta contra un representante del gobierno fascista de Mussolini que viene al Perú, encabeza, y por ese motivo, por protestar, va a prisión. ¿Sí? Va a prisión, va a la cárcel muy conocida como el Sexto, y justamente en ese vivir, esa situación que le toca a él de desarrollar en la cárcel, por así decirlo, él plasma su obra, El Sexto, mismo nombre. Ahora, él es conocido como el primer escritor bilingüe, ya le dijimos hace un momento, manejaba el quechua y el español, ambos idiomas, ambas lenguas. Traductor quechua, investigador de folclore peruano, ¿sí? Y es uno de los más destacados narradores del siglo XX. Recuerden, es el máximo representante del indigenismo peruano. Ahí está. Y bueno, recordemos que él llegó a ser catedrático en la Universidad Agraria, en La Molina, y se menciona que debido a los traumas, él deja una carta al rector donde menciona que tiene traumas de su infancia, ¿sí? Traumas de su infancia, y que toda la situación que estaba viviendo, él ya no soportaba. ¿Ya? Por ese motivo, una vez más, porque antes ya había atentado contra su vida, otra vez, un 28 de noviembre de 1969, él decide suicidarse, se dispara. Y 4 días después de agonía fallece, un 2 de diciembre de 1969. Bueno, sus obras más importantes encontramos en poesía, ese poema en quechua llamado Catatay, que significa temblar. ¿Sí? Tiene estudios folclóricos, como dijimos, era un investigador de folclore peruano, cuentos quechua, mitos, leyendas, cuentos peruanos, canciones y cuentos del pueblo quechua, folclore del Valle del Mantaro, son estudios folclóricos que él desarrolló en su cercanía, digamos, a la sierra sur de nuestro país. Y en sus novelas encontramos la primera novela, que se llama Yaguar Fiesta, ambientada justamente en Puquio, Ayacucho, donde se aprecia la corrida de toros al estilo andino, ¿no? El llamado Trupuyay. Otra novela también, Los Ríos Profundos, y recordemos que es su mejor obra de José María Arguedas, donde nos muestra ese choque cultural, ese conflicto cultural, ¿no? del indígena, por así decirlo, y en este caso de un adolescente llamado Ernesto, que tiene 14 años y que ahora se encuentra en un internado en Cusco, y que va a encontrarse con otros jóvenes de distinta clase social, algunos que tenían cuestión económica, que no tenían cuestión económica, que eran diferentes de color de piel, y había diferenciación entre ellos a veces, ¿no? Por eso habla de un choque cultural. ¿Sí? Bueno, encontramos otra novela también como Todas las Sangres, que es su obra más extensa y alude a una variedad racial, regional y cultural de la nación peruana. Recordemos que nuestro país es un país pluricultural y multilingüista, y esto es lo que desarrolla justamente también en Todas las Sangres de José María Arguedas. Su otra novela se llama El Sexto, justamente, cuyo tema es centrado en lo que le tocó vivir en aquella cárcel, ¿no? Todo lo que pasa en los presidiarios. Su otra novela, que es póstuma e inconclusa, El Zorro de arriba y El Zorro de abajo, donde justamente retrata lo que es el boom pesquero, ¿sí? Hecho importante aquí en el Perú, en el cual los indígenas que venían, ya estaban ya aquí en la ciudad y justamente van a Chimbote a trabajar como pescadores, bueno, tenían los bolsillos llenos de dinero, se menciona, y no sabían qué hacer con él. Entonces, el otro, que era de la costa, no es el zorro, la palabra zorro, ¿no?
el que era de la costa y el hombre que era de la sierra, el de la costa, va a aprovecharse de aquel hombre de la sierra, ¿no? Y va a hacer malgastar su dinero, ¿no? Entonces, también se ve ese aspecto cultural ahí en esta obra, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, que es póstuma y inconclusa de José María Arguedas. Los cuentos, encontramos La Agonía de Razzolini, que justamente está relacionado con Danzante de Tijeras. Encontramos el libro de cuentos Agua, justamente uno de los cuentos tiene el mismo título, Agua. Encontramos el otro cuentito, Warma Cuyay, que significa amor de niño. Aquí encontramos a Ernesto otra vez, pero ahora tiene 10 años, ¿no? O sea, este es el primer cuento, por así decirlo, autobiográfico, ¿sí?, que tiene José María Arguedas, y cuyo personaje se ve luego en una novela, ¿no?, que hemos mencionado hace un momento, que se llama Los Ríos Profundos, que ya tenía 14 ya. Es una continuación, por así decirlo, lo que va a desarrollar. Pero aquí, en Guarmacuyay, Ernesto se enamora de Justina, una indígena mayor que Ernesto, y justamente lo ve como un niño, ¿no? Por eso dice amor de niño. Otro cuento también que forma parte de Agua se llama Los Escoleros, ¿sí? Y otro libro de cuentos es Diamantes Imperdonales, ¿sí? Muy bien, hasta ahí hemos desarrollado al iniciador de este indigenismo peruano, que es Enrique López Albuja. Hemos desarrollado al que va a ver la corriente indigenista del norte, Ciro Alegría, al que desarrolló la corriente indigenista del sur, José María Arguedas, y máximo representante de todo el indigenismo peruano. Y aquí encontramos a Manuel Escorza, quien va a desarrollar la corriente indigenista del centro, ¿sí? Manuel Escorza Torres, corriente indigenista del centro. Él nació en Lima en 1928, pero mayormente su estadía la va a pasar en Cerro de Pasco, en Huancavelica, y va a fallecer, bueno, su avión se estrella en Madrid en 1983. Él fue novelista, poeta, político y editor peruano de la generación del 50, también por eso como lo mencionamos en la generación del 50 también. Y siempre estuvo atento y sorbedor a todos los problemas que le tocó vivir, justamente problemas que le tocó vivir aquí en el Perú a él, y que presenció que sus compatriotas vivían en el centro de nuestro país todos aquellos atropellos y abusos por parte de los extranjeros, y que el Estado muchas veces no hacía nada para protegerlos, a nuestros compatriotas, ¿no?, a nosotros, sino más bien sacaba, como se dice, cara, hablando coloquialmente, favorecía a la empresa transnacional, a la empresa extranjera. Y eso lo da a conocer en muchas de sus obras, ¿no? En poesías encontramos, por ejemplo, las imprecaciones, los adioses, Requiem para un gentil hombre, el vals de los reptiles, la casa vacía. Y en estas obras, en estas poesías, se plasma el desamor, es decir, el amor no correspondido, ¿sí? Y en novelas encontramos un ciclo de novelas llamada La Guerra Silenciosa, encontramos Redoble por Rancas, una de sus novelas más importantes de Manuel Escorza, donde nos da a conocer el atropello y despojo por parte de aquellas empresas ligadas al imperialismo yanqui, ¿no?, a través de una empresa llamada la Cerro de Pasco Corporation, donde justamente le van a arrebatar las tierras a la comunidad de Barrancas, a los pobladores de Barrancas, ¿sí? Van a envenenar su agua, van a matar a su ganado, y poco a poco van a comenzar con las fuerzas del orden ya, apoyados por el Estado, ¿sí? En aquel entonces, menciona Manuel Escorza, ¿sí?, van a matar a los comuneros, inclusive para quitarles sus tierras. Y nadie decía nada sobre ello, ¿sí? Nadie se expresaba, y él lo hacía a través de algunos diarios de la época, a través de ensayos, de crónicas periodísticas. Y bueno, muchos mencionan que en su muerte también tal vez no fue algo casual, ¿no? Parece que fue provocado, decir, ¿no? Bueno, Historia de Garabombo el Invisible, otra novela también, Jinete Insomne, El Cantar de Gapito Robles, La Tumba del Relámpago, y una de sus novelas también, La Danza Inmóvil, en 1983. Bueno, hasta ahí hemos avanzado con la unidad 12, ¿sí? Ahora vamos a entrar a la última unidad, ya terminamos el repaso de estas 3 unidades,
Vamos a entrar a la generación del 50, 60 y 70. Empezamos con la de 50. Recordemos que ellos comparten la experiencia amarga de la dictadura de Manuel Odría, ¿no? En el cual él, si tú estabas en contra, te perseguía, te encarcelaba o en todo caso generaba que te vayas del país, al exilio. Muchos de ellos van a cursar estudios en la misma casa, digamos, mismas universidades, mejor dicho, ¿no? Como San Marcos, como la Católica. Profe, Villarreal, ¿por qué no? Villarreal, bueno, todavía éramos parte de una filial y nuestra universidad es joven, ¿no? Somos de 1956. Entonces todavía estábamos en proceso estábamos. Y por eso se menciona siempre San Marcos y Católica, ¿no? Bueno, y ahora encontramos también que hay acá mayor atención por parte de los escritores, ¿sí? Porque toda esta literatura que se desarrolla en las generaciones 50, tanto en poesía como en narrativa, se centra del campo a la ciudad, en ese proceso migratorio, ¿sí? Y tanto en poesía como en narrativa se aprecia ello, ¿sí? Y nuestra literatura va a reflejar justamente esa problemática del campesino. ¿Y cuál es la problemática del campesino? Que va a haber una polarización social. Los que tienen más, los que tienen menos. Los ricos, los pobres, por así decirlo. La alienación, ¿no? Ellos vienen del campo de la ciudad, hemos conversado, creo, ellos tienen una forma de vivir en el campo distinta a la que tienen en la ciudad, forma de vestir distinta a la que tienen en el campo a la ciudad, forma de hablar distinta, en la lengua, el idioma es distinto, ahí es quechua en la sierra y aquí es español. Entonces, todo ese proceso de adquirir una cultura que no es suya, ¿sí? Se llama alienación, ¿no? Y la van a querer dejar de lado inclusive, ¿no? Bueno, con posturas, ¿no? por la moda, por así decirlo, ¿no? Bueno, también se aprecia la tubulización, el crecimiento de las rabeadas, la juventud descarriada también se va a ver, porque la juventud, debido a que los padres viven en el campo de la ciudad y tienen que trabajar ambos, ¿sí? Ya prácticamente los hijos son dejados de lado, por así decirlo, ya no participan como lo hacían en el campo, ya no ahora se quedan en las casas y muchas veces no tienen la atención de vida y estos jóvenes comienzan a unirse entre ellos y se forman las pandillas, ¿no? Esto también se aprecia en algunas obras que más adelante vamos a mencionar de uno de los escritores de esta generación del 50. Y por supuesto también se aprecia miseria y pobreza, ¿sí? Y todo esto forma parte de esa orientación realista que nos muestra esta generación del 50. Y no solo del 50, también lo va a mostrar el 60 y también el 70, pero ya no con la clase tal vez media, como se menciona aquí, sino con la clase alta. Vamos a mencionarlo luego. Bueno, la poesía de la generación del 50, justamente su caracterización, como se menciona, vemos que la poesía se va a desarrollar una poesía pura y una poesía social, del 45 al 55, en ese rango de tiempo. Y del 60 al 70 recién se fusionan por una necesidad literaria, porque había gente que ya no quería leer puro romanticismo o pura realidad, querían algo más ecléctico, algo más, una simbiosis, ¿no? Bueno. Y encontramos algunos representantes, como por ejemplo Javier Sologuren, su obra más importante, Vida Continua. Encontramos a Jorge Eduardo Gelson, su poema Reinos, Primera Muerte de María, Habitación en Roma. Encontramos a Gustavo Valcárcel, Con fin del tiempo y de la rosa, Poemas del destierro. Encontramos a Washington Delgado, Un mundo dividido, Historia de Artidoro. Otros representantes, aquí encontramos a Blanca Varela, la poetisa peruana muy conocida por nosotros, Ese puerto existe, Canto Villano. Encontramos a Carlos Germán Belli, con su poema O Hada Cibernética, El pie sobre el cuello también. Encontramos a Juan Gonzalo Rosé, con Simple Canción, Las Comarcas, o Francisco Bendezú con Los Años, Cantos, El piano del deseo también. Y bueno, aquí dentro de la generación de 50 encontramos a este señor. Se llama Alejandro Romualdo. ¿Sí? Es el máximo representante en poesía de la generación del 50. ¿Sí?
Encontramos justamente que él nació en Trujillo en 1926, estudió en San Marcos. Él fue escritor, periodista, dibujante, polemista, pero sobre todo, como él decía, yo soy poeta, decía. ¿Sí? En 1900, bueno, estudió en San Marcos justamente, en 1949 obtuvo el Premio Nacional de Poesía con su libro La Torre de los Alucinados. ¿Sí? Fue perseguido por Manuel Odría y justamente exiliado a México. Luego de eso retorna y bueno, él va a pasar de la poesía pura a una poesía social. Y en su segunda etapa abandona todo su apego al signo exótico y esa atmósfera mágica que había, y más bien ahora busca el preguntarse, el explicarse la tragedia, el destino del hombre, ¿no? Y el hombre se vuelve más pensante, por así decirlo. No, no es que no diga que no sea pensante, ¿no? Sino que más pensante. ¿Sí? Y ya saben, cuando me refiero a hombre es varón y mujer, ¿sí? Ambos. Bueno, luego su verso se hace más militante, más mordaz, más agudo, ¿sí? Y ahí hay un poemario que se llama Edición Extraordinaria. Y dentro de ese poemario, un poema que es muy conocido de él, que se llama Canto Coral a Túpac Amaru, ¿sí? Que es el poema emblemático de Alejandro Romualdo. ¿Sí? Él falleció el 27 de mayo de 2008 en su departamento en el distrito de San Isidro, en completa soledad. Otro poeta más olvidado también, ¿no? Bueno, obra, o obras, mejor dicho, La Torre de los Alucinados, ya manifestamos, inclusive ganó un premio nacional de poesía. Mar de Fondo, Como Dios Manda, Cuarto Mundo, son poemas que desarrolló también nuestro amigo Alejandro Romualdo. Y ahí encontramos ese poemita que les invito a leer, por supuesto, que se llama Canto Coral a Túpac Amaru, ¿sí? Y aquí hay unas partes interesantes que voy a leer, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Querrán descuartizarlo, grito a grito lo escupirán, y golpe de matanza lo clavarán, y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando al infinito, lo amarrarán, los miembros a la mala tirarán, y no podrán matarlo. Querrán volarlo, y no podrán volarlo. Querrán romperlo, y no podrán romperlo. Que van a matarlo y no podrán matarlo, que van a descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desarmarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver y no podrán matarlo. Es un poema interesante, porque no solamente habla de Túpac Amaru, aquí encontramos también influencia del vanguardismo. Recuerden que hay hermetismo en el contenido del mensaje. Hay ruptura gramatical, producto de la tensión emocional que tal vez causó el escribir este poema. Y también cuando hablamos de hermetismo es que no solo habla Túpac Amaru, también habla de quienes creemos en él, de Jesús, ¿sí? Porque habla de que van a coronar con sangre su cabeza, coronarán con sangre su cabeza sus pómulos con golpes, y con clavos sus costillas, le harán morder el polvo, lo golpearán. Y al final dice que al tercer día del sufrimiento, cuando se queda todo consumado, gritando libertad, ha de volver. Entonces, hay algunas características, como mencionamos, de este vanguardismo, plegado también aquí en esta generación del 50, ¿no? Y cuando hablamos de poesía, recordemos que está el desarrollo del verso libre, no solo de la poesía pura y social, sino también el desarrollo del verso librismo. Encontramos, como se dice, la creación de forma y fondo, también otra vez los caligramas presentes aquí también, ¿sí? En lo que es la generación de 50 también. Bueno, en la narrativa de la generación de 50 también hay que mencionar algunos aspectos, centrado igual del campo a la ciudad, ese proceso migratorio, donde encontramos mediocridad, marginación, miseria, los barrios crecen, mencionamos también hace un momento, son características tanto en narrativa como en poesía. Y si hablamos de características propias ya en el aspecto literario, de escritura, mejor dicho, vemos que hay una renovación de los estilos, como influencia de este vanguardismo. Encontramos el monólogo interior, mencionamos hace un momento. La narración en el plano temporal simultáneo, un
plano temporal simultáneo, llamado flashback en inglés, ¿no? Y se exponen las vivencias de la clase media. Aquí, vivencias de la clase media se exponen, ¿sí? Y se experimenta con un lenguaje alegórico y metafórico, también el desarrollo de la metáfora, ¿no? Y cuando hablamos de desarrollo de metáfora, me acuerdo de un ismo, que es el ultraísmo. Bueno, también influencia, ¿no? Los ismos como parte de ese vanguardismo a esta generación del 50. Representantes, justamente uno de los primeros que sitúa la palabra urbanismo. Encontramos a Enrique Congrace. Su libro de cuentos, Lima, Hora Cero. Dentro de ellos un cuentito, El niño de Junto al Cielo, donde justamente encontramos a Esteban, un niño que proviene de Tarma, que tiene muchos valores, sin embargo aquí en la capital van a ser deteriorados, van a ser, digamos, mancillados, deshonrados va a ser, ¿no? Va a sufrir la decepción de la amistad, Esteban. Bueno, otra obra también de Enrique Congrace, no una, sino muchas muertes también. Encontramos a Oswaldo Reynoso, narrador también de esta generación de 50 con Los Inocentes, o también se llama Lima en Rock, donde hablamos de la juventud descarriada ahí, por ejemplo. Su otra obra, En octubre no hay milagros, también de Oswaldo Reynoso. Encontramos a Carlos Eduardo Zabaleta con sus obras como Los Íngar, El Cínico, El Cristo Villenas. Encontramos a Leodoro Vargas Vicuña con Ñahuín, Taita Cristo. Y por supuesto, el conocido José Descanseco con su cuento El Trompo. Y algunos han sido ya, algunos de sus cuentos, algunas obras, han sido tomadas en cuenta por parte de algunas preguntas, ¿sí? En nuestra institución, en nuestro centro preuniversitario. A continuación les presento a nuestro amigo Julio Ramón Ribeiro, ¿sí? Él es uno de los cuentistas contemporáneos más importantes, junto con Abraham Valdelomar, ¿no? Quien fue iniciador del cuento criollo. Bueno, Julio Ramón Ribeiro, recordemos, él nació en Lima en 1929 y va a fallecer en Lima también en 1994, bueno, producto de la enfermedad, ¿sí? Él es el máximo representante de la narrativa de la generación del 50. O sea, si en poesía el máximo es Alejandro Romualdo, en narrativa es Julio Ramón Ribeiro, ¿sí? Dijimos que es el escritor más notable del Perú contemporáneo, ¿sí? En lo que es cuento, por supuesto, cuentista. Él estudió en la Católica, Derecho y después Letras, fue becado a España, ¿sí? Estuvo por Francia también, pero nunca se olvidó de su país y regresaba siempre. Y cuando escribía allá en París o España, escribía pensando en su país. Y todas sus obras están enmarcadas con la urbe, la ciudad de nuestro país. Bueno, recordemos que él destacó porque la fantasía había sido ignorada por casi los narradores de aquella época, ¿no? Y él lo desarrolló con una calidad impresionante y por eso es reconocido como tal. Él obtuvo el premio nacional de cuento en 1952 y justo el año en que fallece, ese año él es premiado en 1994 con ese galardón Juan Rulfo, como se llama, el premio Juan Rulfo, en 1994, y falleció el 4 de diciembre de ese mismo año. Sus obras encontramos novelas como Crónica de San Gabriel, Los Genocidios Dominicales, que es su mejor novela para muchos, incluyendo para nuestro premio Nobel. Él dice, la mejor novela que he leído es Los Genocidios Dominicales de Julio Ramón Ribeiro. Otra novela también, Cambio de Guardia. Tiene un libro de memorias que se llama Solo para Fumadores, ¿sí? Ese solo con tilde, bueno, ahora debe ser sin tilde, ¿no? Haciendo la aclaración. Cuentos. La palabra del mudo, recordemos, es un título general de su libro, de su conjunto de cuentos, por así decirlo. Y él decía que le otorgaba la palabra a los desposeídos, a los marginados, por eso le llamó la palabra del mudo, que es como una especie de darnos a conocer lo que vivía el hombre de aquel entonces, ¿no? De ese hombre que venía del campo a la ciudad y a lo que se enfrentaba, ¿no? Por ejemplo, en Tres historias sublevante, Silvio en la Rosedal, La botella y los hombres, Cuento de circunstancias, El próximo mes me nivelo, Los cautivos, La insignia, Alienación y su cuento más importante,
muy reconocido, Los gallinazos sin plumas, ¿sí? Cuyo tema encontramos la explotación infantil, otro tema pobreza, la solidaridad que hay entre los hermanos, que justamente son huérfanos, Efraín y Enrique, ese abuelo explotador que se llama Don Santos, y que prácticamente lo explotaban porque explotaba a los niños para que vayan a trabajar, ¿no? Consiguiendo comida, desperdicios para un cerdo llamado Pascual, que al final querían engordar y luego venderlo, ¿no? Pero nada de eso va a pasar. Sabemos cómo acaba este cuento. Eh, el abuelo prácticamente en un forcejeo con Enrique por darle de comer a Pascual, el abuelo cae al charco, cae dentro del corral de Pascual, y Pascual, como tenía mucha hambre, se abalanza encima del abuelo y va a intentar comérselo. Enrique ve esa escena y lo que hace es dirigirse al cuarto donde se encontraba Efraín, que estaba enfermo porque había pisado días antes un vidrio, tenía infección y estaba ya mejor ya, pero estaba enfermo ahí en la cama, y Enrique va y le dice: Efraín, tenemos que irnos. ¿Pero por qué? Le dice: porque es, estoy, estoy seguro que estamos cansados de esta miseria, vámonos, es el momento. Y el abuelo está ahí enfrentándose a Pascual, el cerdo Pascual encima del abuelo. Ellos abren la puerta y un nuevo amanecer empezaba para ellos. Por si acaso, el autor mismo, como muchas veces indicamos, no menciona en la obra que Pascual se coma al abuelo. Dice: mientras tanto, en el corral se llevaba a cabo una batalla campal entre el abuelo y Pascual. Muy bien. Ese es Los gallinazos sin plumas. Recordemos que es una metáfora también el título, hace alusión a una metáfora porque no hay gallinazos en la obra, menos que no tengan plumas, ¿sí? Sino hace referencia a los niños que son explotados y que, bueno, muchas veces sí es cierto, se enfrentan a roedores, a la inmundicia, a los gallinazos, a los perros, donde justamente van a adoptar a un perrito, ¿no? Llamado Pedro, ¿no? Que es su compañero. Inclusive al final el abuelo lo sacrifica a Pedro y Pascual termina devorándose a Pedro, ¿no? Eso también lo hemos dado a conocer en las aulas. Bueno, ahora pasamos a la generación del 60. Y también en el contexto van a vivir ellos la dictadura de Manuel Rodríguez, ¿sí? Y en el plano exterior, mejor dicho, el contexto exterior es la Revolución Cubana. Las principales características: el uso de técnicas vanguardistas, ya sabemos, monólogo interior, narración de plano temporal simultáneo, llamado flashback, narración atemporal, narración cíclica, narración objetiva, hay un narrador omnisciente. Son todas las características que forman parte de estas técnicas vanguardistas en narrativa. Y en lo lírico también hemos dicho que hay algunas que se van a, o mejor dicho, todas se van a plasmar si hablamos de poesía, en narrativa, narrativa. Y bueno, y también aquí se ve el contenido temático de la urbe a partir del proceso migratorio del campo a la ciudad. Pero aquí ya no se habla de vivencias. Aquí la palabra es modernización de la clase media. 50 vivencias, 60 modernización de la clase media. Y bueno, sí, hay muchos autores, por supuesto hay poetas de la generación del 50 como Rodolfo Nostroza, Antonio Cisneros, pero vamos a mencionar a un novelista, uno de los mejores novelistas peruanos, ¿sí? Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, conocido como el arquitecto de la narrativa, iniciador del boom latinoamericano, y es el último que queda de ese ciclo del boom latinoamericano. Por eso siempre dice alegre y triste a la vez, porque alegre porque inicié y triste porque soy el que culmina justamente ese ciclo. Bueno, cuando hablamos de Mario Vargas Llosa, recordemos que él nace el 28 de marzo de 1936. ¿Sí? Él se llama Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, nació en Arequipa. Bueno, su familia, su padre en este caso se trasladó a Cochabamba, Bolivia, luego de eso estuvieron por Piura, estudió en Piura en el Colegio Salesiano, luego regresa a Lima y en Lima estudia en el Colegio La Salle, ingresa al colegio también militar Leoncio Prado para estudiar su cuarto y quinto año, y ahí nace la experiencia para que él pueda crear la famosa novela, y es la primera novela, ¿sí?, que él va a desarrollar y que la publica en 1963,
y es la obra iniciadora inclusive del boom, ¿no? La ciudad y los perros. Que luego vamos a dar unos detalles más. Bueno, en 1951 es redactor del diario La Crónica. Al año siguiente, en otro diario, La Industria, donde inclusive presenta su primera obra teatral llamada La huida del Inca. Luego ingresa a la Universidad Mayor de San Marcos, a la Facultad de Letras. Participa de un concurso que se llevó a cabo por la revista francesa La Revue Francaise en 1958 y obtiene un premio justamente con ese cuento llamado El Desafío. Luego de eso viaja a Francia, obtiene una beca de estudios en Madrid y recordemos que por ese motivo, en el transcurrir del tiempo, va a obtener tiene dos nacionalidades, es peruano y español. Y va a radicar un tiempo, mucho tiempo allá en Madrid también, por supuesto, ¿no? Bueno, más que todo en Barcelona, ¿no? Por Barcelona. Pero bueno, estuvo becado en la Universidad de Madrid. En 1959 obtiene el premio Leopoldo Alas con su primer libro de cuentos, Los Jefes. Libro de cuentos, ¿ah? Los Jefes, porque El Desafío es su cuento, pero el libro de cuentos, Los Jefes, es diferente, el libro de cuentos. En 1959 gana el premio Leopoldo Alas. Él se gradúa en España con, justamente el grado de doctor, va a obtenerla por la tesis Historia de un deicidio, que es un ensayo dedicado a Gabriel García Márquez, que era hasta ese entonces su amigo, ¿no? Hubo unas anécdotas también respecto a su relación amical que fue deteriorada y que fue llevado a los golpes inclusive, ¿no? Pero bueno, son anécdotas. En el año de 1963 ganan los premios Biblioteca Breve, Crítica Española, con su novela La ciudad y los perros, que fue justamente la primera novela que él publica. En 1967 obtiene 3 premios, ¿no? Premio Crítica Española, Premio Nacional de Novela y el Premio Rómulo Gallegos a la mejor novela de lengua española, ¿sí? Y su novela se llamó La Casa Verde. En 1990 incursión en política, postuló a la presidencia y bueno, la perdió contra el japonés peruano Alberto Fujimori. Y de ahí se desestimó de la política y se fue a España a vivir por mucho tiempo y luego de eso sigue participando en el aspecto literario, un gran desarrollo intelectual en el desarrollo de las letras, ¿sí? Y en la política también participa, ¿no? Bueno, en su vida sabemos que estuvo con su tía, con su prima, y bueno, ahora anda de novios con Isabel Presley, ¿no? Bueno, parte de su vida. En 1994 ganó el premio Miguel de Cervantes en España y en 2010, ¿sí?, obtiene el premio Nobel en literatura, ¿no? Y recuerden que el premio Nobel no te dan por una obra, porque por ahí algunos preguntan y dicen, ¿no?, ¿con qué obra obtuvo el premio Nobel? No, no dan por una obra el premio Nobel. Dan por todo tu repertorio literario y cómo esta influencia repercute en tu sociedad, ¿sí? O en la sociedad. Obras. Encontramos en cuentos, justamente su primer libro de cuentos, Los Jefes, el premio Leopoldo Alas. En teatro encontramos La vida del Inca, La señorita de Tacna, Katy el hipopótamo, La chunga, Ojos bonitos, Cuadros feos, es un solo obra teatral, perdón, ¿sí? En ensayo encontramos La orgía perpetua, justamente dedicado al autor y a la obra, ¿no? Gustavo Flaubert y Madame Bovary, esa relación que había entre autor y obra, y su ensayo se llamó La orgía perpetua. García Márquez, que justamente se llama Historia de un deicidio, con el que obtiene su tesis doctoral. La verdad, las mentiras, Historia secreta de una novela, Contra viento y marea, Utopía arcaica, dedicado al máximo representante del indigenismo peruano, José María Arguedas. Encontramos también La llamada de la tribu, que fue uno de sus, bueno, es el penúltimo ensayo, en 1918, porque este año publicó Medio siglo con Borges, que es un ensayo dedicado justamente a este escritor argentino, poeta, ensayista y cuentista, importante de nuestra literatura universal. Bueno, ensayo, ¿no? En Memorias encontramos El pez en el agua, justamente su paso por la política y su desarrollo literario también. Y en novelas encontramos La ciudad de los perros, La casa verde, Los cachorros, su mejor obra,
y es una de las 100 mejores obras del siglo XX, Conversación en la Catedral, justamente de plantear la dictadura de Manuel Odría, y cuyo personaje encontramos a Santiago Zavala en una conversación en un bar que se llama La Catedral, una conversación sobre todo lo que pasaba en el gobierno de Odría entre este dictador, Odría, ¿no? Y su círculo, su círculo. Y esa conversación se lleva a cabo entre Santiago Zavala y Ambrosio, que era su chofer justamente de Odría. Bueno, otra novela como La Guerra del Fin del Mundo, Pantaleón y las Visitadoras, La Tía Julia y el Escribidor, Historia de Maita, El Hablador, Quién mató a Palomino Molero, Blitumo en los Andes, Elogio de la Madrastra, los cuadernos de Don Rigoberto, La Fiesta del Chivo, que justamente también plantea ahí el tema de la dictadura otra vez, ¿no? La dictadura, pero esta vez en República Dominicana. El dictador se llama Rafael Leónidas Trujillo, ¿sí? Y bueno, el dictador es un personaje también interesante que nos plasma nuestro amigo Mario Vargas Llosa, ¿sí? Al igual que el tema de la prostitución también, como lo planteó en Pantaleón de las Visitadoras, como lo planteó en La Casa Verde, ¿sí? Bueno, encontramos también El Paraíso en otra esquina, Travesuras de Niña Mala, El sueño del Celta, El héroe discreto, Cinco esquinas, que tal vez es ahora su penúltima novela, ¿no? Porque su última novela se llama Tiempos Recios, que también habla de una dictadura, pero esta vez en Guatemala, en la década del 50, ¿sí? Que se publicó en el año pasado, en el 2019, de su última novela, Tiempos Recios. Bueno, ahí estamos aclarando algunos puntos, porque en las separatas a veces, ¿no?, elaboramos con meses de anticipación, entonces como que las obras salen después, y por eso ahora tenemos que hacer estos detalles, ¿no?, en este repaso, ¿ya? Sobre todo en las novelas, que es Tiempos Recios, su última novela, su último ensayo sería Medio siglo con Borges, el penúltimo sería La llamada de la tribu, siempre teniendo en cuenta esos detalles, ¿ya? Esos detalles. Y bueno, La ciudad de los perros, recordemos que, bueno, antes de llamarse de esa manera, tenía otros títulos, ¿no? La morada del héroe, Los impostores, el tema que se desarrolla aquí es la disciplina militar, otros temas, hay corrupción, hay violencia, hay machismo, se ve el tema del amor, el tema de la muerte también se aprecia. El lugar justamente es en un colegio militar llamado Leoncio Prado, que queda en Chorrillos, ¿no? Bueno, los personajes, encontramos a Jaguar, que es el líder del círculo, y es bueno, el que va a asesinar al final a Ricardo Arana, conocido como el esclavo, ¿no? Encontramos también a Alberto Fernández, que es el poeta que realizaba las novelas eróticas, las vendía, ¿no?, para comprarle cigarrillos a los integrantes del círculo, a Jaguar en este caso. Y también Alberto Fernández, conocido como el poeta, escribía cartas de amor para los enamorados de sus compañeros, ¿no? Encontramos también a Ricardo Arana, conocido como el esclavo, que es el mejor amigo de Alberto Fernández, conocido como el poeta, ¿no? Y le cuenta todas sus intimidades. Es un personaje tímido, Ricardo Arana, ¿no?, conocido como el esclavo, y es el que va a sufrir más abusos, más atropello, más violencia en esta institución, que al final inclusive lo llevan a la muerte, ¿no? Y todo porque él, bueno, delata porque no quería seguir estando castigado sin él haber cometido alguna falta o delito, en este caso. ¿Por qué digo eso? Porque aquí encontramos, por ejemplo, a Porfirio Cava, integrante del círculo, junto con el Jaguar es el líder, y él es el que va a hurtar el examen de química. Y por hurtar el examen de química, a los que cuidaban en ese entonces los castigan. ¿Quiénes cuidaban? Era Alberto Fernández y Ricardo Arana, el esclavo. Entonces él no quería ser castigado. Y para no ser castigado por algo que no cometió, él delata y dice que Porfirio Cava ha sido el responsable del hurto del examen de química. Por ese motivo es que a Porfirio Cava lo van a expulsar de la institución. Y eso es un golpe duro al círculo que lo lideraba el Jaguar. Por eso el Jaguar termina vengándose y matando a Ricardo Arana en un disparo por el lóbulo occipital del conocido cadete Ricardo Arana como el esclavo, ¿no? Otros integrantes del círculo también es el Boa y el Rulos también, ¿no? También eran personajes un tanto,
como se dice, alterados, desadaptados tal vez en su comportamiento. Tenían muchos problemas de conducta. Bueno, el principal de ellos aquí también encontramos es el teniente Gamboa, ¿no? Dentro del grupo de los cadetes, ese que impartía él la ética, la moral, era el hombre estricto y es el que va a ayudar a Alberto justamente para descubrir quién fue el causante de la muerte de Ricardo Arana. Pero por hacer todo eso, a él justamente le van a decir, si sigues investigando, te vamos a enviar a tu pueblo, vas a irte a las montañas. Y al final eso hacen con él, ¿no? Para que no siga investigando. De Alberto, inclusive el poeta, Alberto Fernández, también lo amenazan y le dicen de que si él sigue investigando, van a conocer todo lo que él hace en el colegio, las cartas de amor a sus compañeros, que prácticamente le pagan por hacer eso, que hace novelas eróticas y todo eso, ¿no? Entonces, al final la institución no se mancha, no se perjudica, eso es lo que también trata de dar a conocer esta novela, ¿sí? Y Teresa es el personaje femenino de esta obra, uno de los personajes femeninos, porque hay otro personaje también que se llama la de los pies dorados, ¿sí? Que para Mario Vargas Llosa es la única, es el único personaje, es la única personaje real, ¿no? La de los pies dorados, ¿no? Ahí investiguen ustedes. Bueno, les voy a decir, es la prostituta, pues, ¿no? De esta obra que los cadetes justamente, como terminaban su semana de academia, de estudios, entonces iban ahí a visitarla, la frecuentaban, ¿no? Y un día le preguntaron a Mario Vargas Llosa, ¿quién de tus personajes es real, ¿no? Y él dijo, el único o la única es la de los pies dorados. Y la pueden ubicar si gustan, ahí por la plaza Mancocapa, inclusive el Inca te señala dónde queda, ¿no? En aquella renovación, decía, ¿no? Una versión de broma, claro, de sarcasmo, ¿no? Bueno, al final Teresa es la chica por la cual se disputa el esclavo, el poeta, pero al final el poeta termina estando con ella, ¿no? Bueno, es su enamorada. Cuando el esclavo muere, el poeta le comenta a Teresa que ha muerto el esclavo, Ricardo Arana, su amigo, y Teresa ni se inmuta, no le causó extrañeza, y le dijo, bueno, ¿qué hago yo? Le dice, ¿no? Entonces, esa insensibilidad hizo que el poeta terminara con Teresa, y al final Teresa, cuando acaba todo, todos acaban su colegio, todo, Teresa termina siendo esposa del jaguar, ¿no? ¿Y cómo llega eso? Porque ellos en su niñez se habían conocido y por cuestiones del destino se habían separado, porque el jaguar está viendo por malos caminos y la familia vio la necesidad de enderezar ese camino del jaguar en el Colegio Militar de Leoncio Prado, ¿no? Una novela interesante que se les invita a leer y tal vez repasar un poco lo que hemos desarrollado en clase ya. A continuación vamos a ver la generación del 70 y este contexto de esta generación del 70 son los gobiernos militares del general Velasco Alvarado, Morales Bermúdez, el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el primer gobierno de Alan García, donde prácticamente toda esa secuencia política, económica, se genera crisis, ¿no? Genera crisis producto de las políticas neoliberales y todo lo que se da en aquella década del 70 y antes inclusive, ¿sí? Y que luego también, por supuesto, se ve también reflejado, ¿no? Es una cadena, ¿no? Bueno, las características, recordemos, hay una diversidad de técnicas narrativas, ya dijimos hace un momento, la influencia del vanguardismo. Hay una narrativa fantástica, ¿sí? Pero es una narrativa fantástica plagada de monólogo interior, de multiplicidad de puntos de vista, de una narración cíclica, una narración atemporal, ¿no? El jugar la realidad con la fantasía, lo real maravilloso, todo eso que se ve en el 60, también en el 70 también se va a apreciar también un poco. Bueno, un poco no, se aprecia, ¿no? Y esa influencia del vanguardismo, por supuesto. Ahí tenemos a nuestro amigo Alfredo Bryce Echenique, ¿sí? Y él es el máximo representante de esta generación del 70. Él nació en Lima en 1939, pertenece a una familia aristocrática, por supuesto limeña, estudió en San Marcos letras y Derecho, y bueno, él se estableció en París, él es catedrático allá en París, aparte que viene acá a San Marcos también a hacer en la Universidad de San Marcos
hacer su cátedra también, ¿no? Pero ya radica en París muchos años. Bueno, en 1967 obtiene un premio de la Casa de las Américas por su libro de cuentos Huerto Cerrado. En 1972, en la Junta Militar del gobierno de Juan Velasco Alvarado, le otorga un premio llamado el Premio Fomento de la Cultura Don Ricardo Palma a su novela Un Mundo para Julius, una novela emblemática de la época, ¿sí? Donde refleja una realidad, ¿no? Ya no una realidad, ya no de la clase media, sino de la clase alta. Él, siendo de la clase alta, de la aristocracia limeña, critica en esta novela a ese tipo a la sociedad de aquella época, ¿no? Y bueno, él, justamente como mencionamos hace un momento, dicta cátedra en la Universidad de Montpellier, en Nantes también. Y bueno, él tiene obras como Huerto Cerrado, La Felicidad, Ja, Ja, y novelas como Tantas veces Pedro, La exagerada vida de Martín Romaña, No me esperen en abril, El hombre que hablaba de Octavio de Cádiz, La amigalitis de Tarzán, El huerto de mi amada, y su novela emblemática que en su momento mencionamos, Un mundo para Julius, donde critica los diversos comportamientos sociales de la burguesía limeña, porque va a decir la aristocracia limeña, y ese mundo en el cual se relaciona Julius, un niño de clase alta, y que le afecta mucho la ausencia de la madre, estando viva, la ausencia del padre porque había fallecido y ahora había alguien que suplantaba a ese padre, que es Juan Lucas. La madre se llama Susan, su hermana de Julio se llama Cintia, que fallece de una enfermedad en Estados Unidos, y él amaba a Cintia mucho, a su hermana. Cuando fallece se siente solo. Había una empleada, su niñera también se puede decir, que se llamaba Vilma, pero ella representaba la, digamos, la clase baja, por así decirlo, ¿no? Era un indígena que trabajaba ahí en la casa de estos aristócratas y que él se sentía muy bien con ella porque le daba cariño, le daba atención, le daba amor, y sin embargo en un momento u otro fue echada de la casa porque el hermano mayor, Santiago, se relacionó con ella y el padrastro, ¿no? No quería que tenga ese tipo de vínculo. Entonces él se ve afectado por todo ese entorno social, familiar, mejor dicho, y se repercute en lo social, ¿no? Interesante novela, Un mundo para Julius. Y sus obras, en este caso encontramos un libro de antimemorias, o memorias, mejor dicho, Permiso para vivir, Permiso para sentir, están los años, 1993, 2005, y su último permiso es el permiso para retirarme, que lo publicó el año pasado en Chile, donde pone fin a su paso por la literatura y quiere dedicarse a la enseñanza, dedicarse tal vez a él mismo. Es lo que él mismo señala en esta obra. Gracias por tu tiempo. Ese es mi correo electrónico, jorgevila2318@gmail.com. Si desean las diapositivas, me las puede solicitar, no hay problema. Estoy presto a poder facilitártelas, ¿sí? Y conmigo hasta otra oportunidad. Muchas gracias.